5 años atrás, mi esposa dijo que un compañero de trabajo era simplemente molesto, y que ella lo ignoraba. Hoy encontré una caja de cartas escondida bajo la alfombra, y cada palabra escrita allí huele a traición, deseo y culpa. Nos conocimos en la universidad, donde ella estudiaba literatura francesa y yo ingeniería agrónoma. Su risa era ligera, sus ojos sabían guardar secretos, y yo, ingenuo, pensé que había conquistado a una mujer misteriosa, no a una bomba de relojería emocional. Me mudé al campo tras graduarnos, compré una vieja granja con mis ahorros, y construí una vida tranquila pero plena. Ella escribía cuentos y decía que la soledad del campo alimentaba su creatividad. Tuvimos 2 hijos, plantamos árboles, criamos gallinas, y todas las tardes me recibía con un beso tibio y una historia nueva. Pero algo cambió hace 5 años, cuando comenzó a trabajar medio tiempo en la ciudad, en una biblioteca. Volvía tarde, decía estar cansada, y cuando preguntaba por ese tal Julián, siempre respondía lo mismo: es solo un tipo pesado que no entiende límites. Yo quise creerle, hasta hoy. La caja estaba escondida debajo de la alfombra del ático, oculta tras una tabla suelta que rechinó cuando el gato saltó encima. Era de madera roja, con cierres oxidados y olor a perfume viejo. Dentro, encontré un fajo de cartas cuidadosamente atadas con un lazo negro, como si alguien las hubiera querido guardar, pero no olvidar. Las abrí una por una, con las manos temblando. La primera comenzaba con "aún sueño contigo cuando él duerme", y mi corazón se paralizó. Las fechas eran del mismo periodo en que ella decía que Julián la acosaba, y sin embargo en cada carta, se repetía un lenguaje íntimo, casi febril, lleno de promesas, quejas, reproches y hasta poemas. Algunas estaban firmadas con una J mayúscula envuelta en corazones, otras sin firma, pero todas escritas con la misma caligrafía, la suya. No eran cartas recibidas, eran cartas escritas por ella, a él. Un hombre que supuestamente era una molestia, un simple ruido en su vida, pero al que claramente le entregaba partes que a mí jamás me mostró. ¿Era esto lo que ella escribía cuando decía estar inspirada? ¿Acaso su novela era simplemente una colección de cartas a su amante? La pregunta no era si me había engañado, sino cuánto tiempo lo hizo sin siquiera pestañear. No dormí esa noche. Me senté en el porche con las cartas en el regazo, una linterna apuntando al suelo, y la mente navegando entre escenas que ahora parecían tener un nuevo significado. Las llamadas que cortaba al llegar, las duchas largas tras volver de la biblioteca, el desdén con el que hablaba de Julián frente a los niños. Y entonces recordé algo, una foto vieja que tomamos en una feria del libro, donde ella me presentó a varios compañeros. Busqué en mi álbum digital, encontré la imagen, y allí estaba él. No era un viejo molesto ni un acosador, era joven, atractivo, con una sonrisa torcida y una camisa que parecía haber sido elegida para provocar. Ella lo miraba. No como se mira a alguien molesto, sino como se mira un pecado que uno aún no se arrepiente de haber cometido. Me volví a la caja. Había una carta sin abrir, sellada. Tenía una fecha de hace solo 3 meses. La abrí con el corazón latiendo como un tambor. Este será mi último intento. Si no dejas a tu esposo este invierno, me iré. Pero no sin llevarme algo de ti. El frío me recorrió el cuello. Algo de ella. Se refería a nuestros hijos. A algo más simbólico, o literal. Revisé nuestras cuentas bancarias. Faltaban 30.000 riales que no podía justificar. Miré los horarios escolares de mis hijos. Ella los recogía todos los martes. Decía que aprovechaba para llevarlos a la librería. Pero según la app de rastreo, su teléfono no iba al centro. Siempre paraba en un barrio que no reconocía, uno donde Julián vivía. El barrio al que iba se llamaba Al-Rawabi, uno de esos vecindarios nuevos al borde de la ciudad, con casas modernas, calles tranquilas y demasiados secretos tras cortinas pesadas. Me subí al coche sin decir nada, sin plan, sin respiración. Conduje hasta allí el siguiente martes, siguiendo la ruta exacta marcada por su historial de ubicación. Me estacioné en una calle secundaria, donde los árboles aún no daban sombra, y esperé. A las 4:17 de la tarde, de Fule, su coche apareció como un fantasma recurrente. Llevaba a los niños en el asiento trasero, y mi corazón se apretó como un puño seco. Pero no fue a la librería, ni al supermercado como decía. Giró hacia una casa blanca, con una fuente azul y un porche demasiado familiar, porque lo reconocí de una vieja foto en redes sociales, la casa de Julián. Me quedé allí, viendo desde lejos cómo ella bajaba con una sonrisa nerviosa. Tocaba la puerta 2 veces, y lo esperaba con los niños a su lado. Él salió con una camiseta blanca, el cabello desordenado, y abrazó a mis hijos, como si fueran suyos. No fue un gesto amistoso, ni de cortesía. Fue íntimo, fluido, automático. Mis hijos lo conocían. Sabían su nombre, su voz, su olor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuántos años atrás me estaban desdibujando de mi propia historia familiar? En ese instante entendí que la traición no era un momento, sino un proceso. Ella no me engañó una noche, me borró lentamente durante años, carta por carta, mentira por mentira, hasta que ya no sabía quién era yo en esa familia que construí con mis propias manos. Y lo peor no era eso, lo peor fue ver cómo mi hijo mayor lo llamó tío Hu, con la misma naturalidad con la que me dice papá. Volví a casa sin saber cómo conducía, con los nudillos blancos sobre el volante, y la mente en una dimensión donde el tiempo se fragmentaba
fragmentaba entre rabia, decepción y una absurda esperanza de que todo tuviera una explicación lógica que no destrozara mi existencia. Esa noche no dije nada. Observé cómo ella me sirvió la cena con la misma sonrisa automática de siempre, cómo los niños hablaban de sus tareas, y cómo yo fingía, con un nudo en la garganta y el estómago lleno de fuego. Pero la actuación no duró. A las 2 de la madrugada, fui al estudio, revisé su laptop, su correo, sus notas en la nube, y ahí, la verdad me escupió en la cara con brutalidad. Había carpetas enteras tituladas Mis otros jueves y cosas que nunca diré. Eran diarios, fechados desde hace 4 años. Cada entrada era un cuchillo. Describía encuentros con Julián, pensamientos sobre mi monotonía emocional, sus dudas sobre la maternidad, su culpa mezclada con deseo, incluso momentos que compartimos como familia, narrados con frialdad, como si nuestra vida fuera una prisión de porcelana, y yo el carcelero ciego. Y había algo más. Documentos escaneados, certificados médicos, pruebas de ADN. Una de las pruebas estaba a nombre de nuestro segundo hijo. El resultado decía que no se podía confirmar la paternidad biológica del supuesto padre legal. Mi nombre, yo, el hombre que le cantaba cada noche cuando tenía fiebre, que le enseñó a montar bicicleta, que lloró cuando pronunció por primera vez papá, no era mío, al menos no genéticamente. Cerré la laptop, contuve el vómito y caminé hasta su lado de la cama. Ella dormía, respiraba como si no llevara años enterrando bombas en nuestro jardín emocional. Me quedé mirándola durante minutos, preguntándome si era posible que una persona amara y destruyera con la misma intensidad. ¿Y si Julián sabía? ¿Y si había más? ¿Y si toda mi vida era una historia que ella escribía, sin mí? A la mañana siguiente, fingí normalidad con la precisión de un actor al borde del colapso. La acompañé en el desayuno, le pregunté por su día, y justo cuando fue a dejar a los niños en la escuela, aproveché para hacer algo que nunca había hecho, llamé a Julián. Sí, tenía su número. Aparecía en un correo antiguo, uno donde ella le había escrito no me llames, mi esposo revisa el celular, y él le respondió con una línea críptica, que ahora tenía un peso monumental. Si supiera la verdad, tú no estarías viva. Respiré hondo y marqué. Me contestó con un simple, ¿quién habla? Y yo, con una calma que no me reconocía, dije, soy el esposo de la mujer que destruiste. Silencio. Largo, pesado. Y entonces habló. Tú también creíste que esto era una aventura. Qué lástima. Esa frase me rompió. Porque no era la respuesta de un hombre sorprendido ni de uno arrepentido, era la respuesta de alguien que tenía más información que yo. Le exigí que nos viéramos. Me dio una dirección distinta, una oficina vacía en el centro, a las 6 de la tarde. Llevé grabadora, cuchillo escondido, y una rabia que ya no sabía en qué idioma hablaba. Lo esperé media hora, 1 hora, y cuando estaba por irme, una mujer apareció. Tenía el cabello del mismo color que mi hijo menor. Se sentó frente a mí y dijo, soy la exesposa de Julián, y tú necesitas escuchar esto. Lo que siguió fue una cascada de realidades torcidas. Ella también encontró cartas. También descubrió visitas semanales. También había una prueba de ADN. Y aquí viene lo peor, uno de sus hijos también era mío. Mío. Hubo una etapa, antes de que mi esposa trabajara en la biblioteca, donde Julián estaba desempleado, y ella, según esta mujer, consolaba demasiado a quienes sufrían. Los dos nos habíamos casado con traidores. Pero los lazos no eran solo de engaño, eran biológicos. 2 familias entrelazadas por mentiras, carne y traición. Mis hijos y los suyos eran hermanos. Mitad enemigos, mitad espejos. Volví a casa con una mezcla entre vómito existencial y una lucidez clínica. No me temblaban las manos, ni el corazón. Estaba vacío, pero enfocado, como quien camina entre escombros buscando una última explosión. Ella estaba en la cocina, escribiendo en su cuaderno, con el cabello recogido, como siempre lo hacía cuando decía que estaba en su mundo. Me senté frente a ella, le dije, sé todo, cada carta, cada visita, cada prueba, incluso lo del hijo con Julián. Esperé una reacción, una lágrima, una súplica, algo, pero lo que vino fue, una sonrisa. No una sonrisa nerviosa, ni triste, una sonrisa limpia, íntegra, digna de un final de novela. Tardaste más de lo que pensé, dijo. ¿Te sientes mejor ahora que sabes? Mi mundo se derrumbó por segunda vez, pero ahora a otro nivel. No solo me había traicionado, me había manipulado con la calma de una escritora que diseña cada capítulo con precisión quirúrgica. Me confesó que nunca me amó del todo, que buscaba estabilidad, un hogar seguro donde criar hijos, de quien fuera, mientras su corazón viajaba donde su cuerpo no siempre podía. Dijo que Julián era una conexión espiritual, pero inconstante. Tú eres la tierra firme, él es el cielo tormentoso, dijo como si fuera poesía y no una confesión de crueldad emocional. Entonces me lanzó lo impensable, ella lo sabía todo, porque fue ella quien mandó las pruebas de ADN al laboratorio. No porque dudara, sino para tener control, para anticipar mi reacción. Este era el plan, murmuró. Rompernos lentamente, ver si podías soportarlo. Y si no, bueno, los niños ya tienen otro padre. Y allí comprendí, ella nunca fue víctima de una pasión desbordada. Fue arquitecta de una demolición sentimental, un experimento, una escritora que usó nuestras vidas como material narrativo. Pero lo peor vino después. Ella abrió un cajón, sacó un sobresellado, y me lo dejó en la mesa. Esto lo envié al juez la semana pasada. Custodia completa. Te adelantaste pero ya estaba todo listo.
El sobre contenía no solo una demanda de custodia completa, sino un informe psiquiátrico falso, donde me describían como emocionalmente inestable, con tendencias obsesivas y arranques de violencia. Firmado, sellado, y acompañado por declaraciones de testigos, una vecina, su madre, incluso un maestro de mi hijo, todos manipulados, todos convencidos de que yo estaba perdiendo la razón. No me dejó hablar. Me dijo que esa misma tarde vendría un asistente social a hacer una inspección sorpresa, que si no cooperaba, ella diría que me había puesto agresivo. Todo estaba armado. No era una batalla, era una ejecución. Y entonces, como si el universo me ofreciera una última carta, recordé algo. Una vieja grabación automática de la cámara del garaje, donde 3 semanas antes, ella discutía con Julián por dinero. Si no me das lo que acordamos, se enterará de todo antes de tiempo, decía ella. Esa grabación era mi única bala. La envié al abogado de mi tío, quien había trabajado en derecho familiar por años. Me dijo, esto puede cambiar todo, pero debes desaparecer 48 horas. Así lo hice. Me fui con mi hijo mayor, el único que aún me miraba con ojos limpios, y nos escondimos en la granja de mi abuelo. Mientras tanto, la bomba legal estallaba. Lo que siguió fue un torbellino de jueces, audios filtrados, noticias locales hablando de una madre manipuladora, y una batalla legal sin precedentes por la verdad detrás de 2 familias rotas por el arte más cruel, la mentira justificada. Actualización 1 hoy, recibí un correo electrónico desde una cuenta sin nombre. Solo un archivo adjunto, un PDF de 60 páginas titulado El espejo de nadie. Era un manuscrito de ella. Cada página era una confesión narrada como ficción, con nombres cambiados apenas, pero los hechos eran exactos. El personaje masculino, claramente basado en mí, era descrito como el hombre que ama como si fuera eterno, incapaz de ver que todo lo que toca lo idealiza. El personaje femenino, ella misma, era una escritora fría, calculadora, que estudiaba a los hombres como si fueran hormigas en un frasco. Y lo más escalofriante era que el final del manuscrito hablaba de su muerte fingida. Una escena detallada, donde ella desaparece, se ahoga en un lago, y deja atrás una carta donde asume toda la culpa, mientras el protagonista queda libre, pero marcado para siempre. No supe si era una amenaza, una burla o un plan, pero esa misma noche, supe que algo no cuadraba. Un amigo me llamó, y me dijo que ella había renunciado a su trabajo en la biblioteca, hacía una semana, que su coche fue visto por última vez rumbo a la frontera con Yemen, que su madre recibió una llamada donde una voz femenina decía, ya no busques. Me convertí en otra. Aparecieron transferencias bancarias, una identidad falsa a nombre de Noor Khalid, y fotos en un aeropuerto vestida con hijab, algo que nunca usó. Se había esfumado, dejó a los niños, dejó el manuscrito, y en su última nota escrita a mano, solo decía, tal vez fui el monstruo que tú construiste con tanto amor. Ahora yo tengo a mis hijos, tengo la grabación, tengo el manuscrito, pero no tengo a la autora. ¿Y la historia? Apenas comienza. Actualización 2. 3 días después de recibir el manuscrito, entraron a robar en mi casa. Pero no fue un robo normal. No se llevaron dinero, ni relojes ni aparatos. Se llevaron la caja con las cartas, la laptop con los diarios, y el cuaderno donde ella escribía sus ficciones. Nada más, ni un centavo. Fue quirúrgico, selectivo, limpio. Llamé a la policía, pero no dejaron huellas. Mi abogado dijo que tal vez alguien intentaba limpiar su rastro. Pero esa noche, cuando revisaba la cámara oculta del gallinero, sí tengo una, por los zorros, descubrí algo escalofriante. A las 2:34 de la mañana, alguien con pasamontañas pasó caminando lentamente, se detuvo frente al corral, miró directo a la cámara, y levantó un papel que decía, pensaste que era ficción, solo era el primer capítulo. Reconocí su letra. Y entonces una posibilidad me golpeó. ¿Y si todo esto es un juego literario? ¿Y si ella no huyó, sino que se escondió para escribir la segunda parte de su obra? El manuscrito hablaba de una muerte falsa, pero también de una resurrección. En el texto, la protagonista vuelve con otra identidad para ver cómo su familia la recuerda. ¿Y si eso es lo que está haciendo? Y justo cuando pensaba que no podía volverse más retorcido, encontré un mensaje en la mochila escolar de mi hijo menor. Era un dibujo, pero no hecho por él. Tenía trazos adultos, y mostraba a una mujer de espaldas viendo una casa desde la lejanía, con un niño a su lado. Abajo, escrito con crayón rojo, te estoy viendo crecer. Ella está aquí, se esconde cerca. ¿Qué quiere? Controlar la narrativa. Observarnos desde lejos, como una autora enferma que necesita su historia viva. No lo sé, pero he instalado cámaras en toda la casa. Y ahora duermo con las luces encendidas. Actualización 3. Hoy me llegó una carta manuscrita, sin remitente, sin dirección, solo un sobre blanco dejado en el parabrisas de mi coche. Dentro, una nota. Si tú puedes escribir tu versión, yo también puedo narrar la mía. Listo para leer lo que nunca te atreviste a ver. Adjunto venía un USB. Dudé mucho en abrirlo, pero lo hice. Dentro había una sola carpeta, la verdad según ella. Archivos de audio. Grabaciones. Ella hablando. En la primera, su voz temblaba, lo peor de amar a un hombre tan noble es que una parte de ti quiere romperlo, para ver si sigue amándote entre los pedazos. Era un diario sonoro. Cada archivo era una ventana al lado que nunca mostró, su infancia marcada por abandono, un padre ausente, una madre fría, su miedo a la rutina, su necesidad de crear caos para sentir algo.
En uno de los audios, admitía, no soy una víctima, solo soy adicta a la intensidad. Y tú eras demasiado paz para mí. Pero en el archivo 7, reveló algo que cambió todo. Julian no era solo un amante, era parte del experimento. Lo conocí en un taller de escritura. Nos retaron a construir una historia viva, con personajes reales. Él sugirió escribirla en carne y hueso. Yo dije, ¿y si creamos una familia como ficción y la dejamos evolucionar hasta el caos? Era mentira, era real, era las dos cosas. Yo era parte de una novela. Mis hijos, nuestra vida, todo formaba parte de un proyecto artístico oculto, un ensayo emocional con consecuencias reales. ¿Qué hago con esta información? ¿La entrego a un juez? ¿La oculto? ¿La publico? ¿Y si la historia sigue, porque ella aún escribe? Actualización 4. Hoy apareció un perfil en Medium con el seudónimo Madame del Hombre. Publicó el primer capítulo de una novela titulada El hombre que nunca supo que era un personaje. La historia es mía. Palabra por palabra, situaciones, nombres apenas disfrazados, incluso los diálogos que tuvimos. Lo peor, la narración está escrita en segunda persona. Me habla a mí, me describe como el agricultor de emociones prestadas, sembrador de sueños que nunca fueron suyos. El capítulo se volvió viral. Miles de lectores comentan, la llaman genio, alma torturada, artista radical. Nadie sabe que soy real, nadie sabe que esta historia no es ficción, que los niños mencionados existen, que el esposo deshecho, soy yo. Intenté contactar con la plataforma, pero la cuenta está protegida por VPN. Usaron criptografía para ocultar la IP. Es ella, y está ganando dinero con esto. Y como si eso no fuera suficiente, recibí un correo anónimo. Si decides contar tu versión, yo publicaré la segunda parte, donde el protagonista se convierte en un monstruo. No olvides que la gente cree lo que se narra mejor, no lo que es verdad. Estoy atrapado en una historia que ya no controlo. Si hablo, parezco loco. Si callo, sigo siendo su personaje. Estoy perdiendo la batalla pública. La gente la idolatra. Dicen que es como una Silvia Plath árabe, que reinventó la autoficción. Y mis hijos empiezan a hacer preguntas. Mi hijo mayor me dijo, papá, vi tu nombre en un libro. ¿Por qué te llaman personaje de papel? ¿Quién soy ahora? ¿Hombre víctima? ¿O el villano que ella está escribiendo para su próximo capítulo? Actualización 5. Hoy por primera vez apareció frente a mí, no como una aparición fantasmal, ni como una amenaza, sino en la escuela de nuestros hijos. Vestía de negro, con lentes oscuros y un velo parcial. Entró como visitante, firmó con otro nombre, y pidió hablar con el director por razones educativas. Fue mi hijo menor quien la reconoció. Corrió hacia ella, la abrazó como si nunca se hubiera ido. Y ella, lloró. Yo llegué cuando ya estaban en la sala de orientación. El director estaba confundido. Ella solo decía, quiero ofrecerme como voluntaria en la biblioteca escolar, como si todo lo anterior fuera ficción. Cuando me vio, bajó los lentes, me miró como si nada, como si no hubiera destruido todo, y murmuró algo que me dejó helado. Tranquilo, no he venido a pelear, solo a observar cómo termina la historia. Salió antes que pudiera detenerla. La seguí, pero desapareció entre la gente, como si nunca hubiera estado. Esa noche, en el buzón, encontré su última nota. La historia no era sobre ti, ni sobre mí. Era sobre lo que pasa cuando confundimos amor con pertenencia. Tú querías una familia, yo quería una historia. Nos dimos mutuamente lo que más deseábamos, sin saber qué sería lo que más nos destruiría. Y junto con la nota, una memoria USB. Dentro, el capítulo final de su libro, aún sin publicar. El título, El hombre que finalmente despertó. Última línea. Y cuando el personaje finalmente entendió que nunca fue el protagonista, sino el lector, dejó de buscarla. Y empezó a escribir su propia versión. Ya no la buscaré, ni quiero venganza, solo tengo una misión, contar mi versión, aquí, en Reddit, en donde sea, porque si algo aprendí, es que las historias más dolorosas también pueden ser advertencias. Y esta es la mía.